Muy bien, ya está con nosotros el economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo están, señores? Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, venimos hablando a lo largo del programa sobre esta colocación, ¿no?, que ha realizado el gobierno de deuda en dólares por casi 3 veces lo que pretendía. Bueno, hablamos bastante a lo largo del programa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te sorprendió justamente este relativo éxito que ha logrado el gobierno con esta colocación de deuda? No, es una buena noticia realmente, la posibilidad de que la Argentina de alguna manera franquee el virtual bloqueo financiero al que tienen sometido a la República los holdouts y los tribunales de Nueva York, que es una buena noticia porque de alguna manera la existencia de esa suerte de bloqueo hacía planear sobre las finanzas del país, digamos, una amenaza muy fuerte. Entonces, la posibilidad real de que el gobierno coloque un volumen de deuda significativo es una muy buena noticia. La mala noticia es que la tasa de interés es realmente muy alta. 9% en el mundo de hoy es el doble de lo que paga un país africano, es casi el triple de lo que paga cualquier país latinoamericano. Y esto para un plazo bastante corto en lo que es el mercado de capitales hoy en día, ¿no? Es cierto, ¿no?, que es una tasa de interés alta en términos relativos a lo que hoy se está pagando, pero no es tan alta en términos históricos, ¿no? Si uno tiene en cuenta lo que se ha pagado a lo largo de la historia argentina, ¿no? Incluso a los fines, por ejemplo, durante la década del 90, ¿no?, se llegaron a pagar Pero tasas las superiores tasas en al el mundo 10%, eran mucho ¿no? más altas, es decir, hoy, por ejemplo, Alemania se endeuda a tasa negativa. Si uno quiere prestarle dinero al fisco alemán, tiene que consentir perder plata. Es muy Entonces, peculiar, en los sí. 90 las tasas de interés en el mundo eran mucho más altas. El Tesoro americano pagaba 7, 8% por su deuda y llegó a pagar en la década de los 80, recuerdan ustedes, eran muy jóvenes, pero está en los libros de historia, llegó a pagar el 15 o 20% en la época de Reagan por su endeudamiento. Pero desde esa época hasta ahora las tasas de interés han bajado de manera drástica y la realidad es que hoy países como Bolivia, por ejemplo, se pueden endeudar al 3 o 4%. México acaba de colocar un bono al 4% a 100 años. Sí, sin duda. 100 años. Es decir, que van a devolver la plata en el año 2100, Definitivamente, sí, 2115. es indiscutible, ¿no?, que la tasa de interés es alta, eso es indiscutible. De todas formas, bueno, yendo al corto plazo, ¿no?, a lo inmediato, ¿crees que esta colocación despeja un poco el panorama de acá al final del mandato, el panorama económico, ¿no? Porque hay analistas que estaban preocupados con lo que podía suceder en estos próximos meses. Da la impresión de que el gobierno se está haciendo una cantidad de dólares que muchos no preveían, Bueno, no había en anticipaban. algunos economistas una suerte de histeria sobre esta cuestión que les consta que yo nunca he compartido. Creo que el gobierno en circunstancias como estas tiene la posibilidad de mantener una cierta estabilidad financiera al menos hasta las elecciones. Los datos de fondo, de todas formas, de la economía siguen siendo muy malos. Las exportaciones están cayendo, el Producto Bruto se contrae, se destruye empleo todos los meses. Pero si la pregunta es, ¿vamos a tener una crisis financiera antes de las elecciones? Yo creo que la respuesta más lógica en las circunstancias actuales es decir, no, no va a haber crisis financiera, va a haber la continuidad de un proceso de deterioro que ya lleva 3 años, ¿no? No, pero digo, también decíamos justamente en el bloque anterior, esto tal vez hasta le da al gobierno la posibilidad de aflojar ciertas restricciones que esté imponiendo sobre las importaciones y de esa manera darle algo más de aire a la actividad económica y tener un desempeño económico mejor en estos meses que quedan. Bueno, yo espero que sí, porque realmente hay muchas industrias que hoy están asfixiadas por las faltas en los insumos, es decir, no les autorizan a importar insumos para producir insumos que no se fabrican en Argentina. Hay fábricas que han tenido que hacer paradas técnicas, suspender a su personal por falta de insumos importados. Lo que pasa es que las cuentas externas, independientemente de esta apertura que se da desde el punto de vista financiero, son bastante malas. Si uno mira, por ejemplo, el último mes, el excedente comercial de la Argentina fue de 40 millones de dólares nada más. Es decir, proyectado anualmente, cosa que sería arbitrario, pero digamos, para tener una idea, estaríamos hablando de un excedente comercial del orden de los 500, 1.000 millones de dólares por año. La Argentina tradicionalmente tuvo 9.000, 10.000 millones de dólares por año de excedente comercial.
Entonces, estamos frente a un escenario en el cual se están contrayendo de tal manera las exportaciones por la pérdida de competitividad de la economía, entendámoslo, las exportaciones están cayendo 15, 20, 30%, no por la baja de los precios internacionales de la soja, sino que están cayendo las exportaciones industriales. Bueno, no ayuda la situación de Brasil tampoco, ¿no? Por supuesto que no ayuda la situación de Brasil, pero Brasil no cayó 30%, Brasil cayó 1,5%, las exportaciones no debieran estar cayendo tanto. Lo que pasa es que tenemos un brutal atraso cambiario, es decir, la tasa de inflación está yendo muy por delante de los ajustes del dólar y eso está generando estragos en las economías regionales y en la industria. Y aparecen las cuentas externas. Entonces ahí tenemos un problema y es un problema que queda de alguna manera no lo va a resolver este gobierno, exactamente, en manos de la próxima administración. ¿Y te parece que la única manera de resolver este atraso cambiario y la pérdida de competitividad es con una devaluación que seguramente se hará, no sé si a comienzo del año que viene, la nueva administración la hará rápido o en forma gradual? ¿O hay alguna otra manera de resolverlo que no sea devaluando? Bueno, es una pregunta con varias facetas la tuya. Yo creo que si tenemos un gobierno surgido de las próximas elecciones que genere una muy fuerte corriente de confianza, prácticamente no tiene que devaluar con respecto a los valores que hoy tiene el dólar. Yo creo personalmente que hoy los precios en Argentina están fijados no en función del dólar oficial de 8,70 u 8,80, sino en función del dólar paralelo. Por eso el gobierno no quiere que el dólar paralelo se le dispare y consiente vender dólar ahorro por 400, 500 millones de dólares por mes. No lo hacen porque son idiotas, lo hacen porque saben que si el dólar paralelo se les disparan los precios domésticos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los agentes económicos fijan los precios domésticos en función del dólar paralelo, no del dólar oficial. Porque el dólar oficial además es muy escaso. Sí, por expectativas. La gente piensa que ese va a ser el valor futuro y ajusta. Entonces, si el próximo gobierno tiene realmente un capital de confianza importante, yo creo que puede liberar el mercado cambiario y el dólar se va a ubicar cerca del valor actual del dólar paralelo. Y no va a tener incidencia directa sobre los precios, porque ya gran parte de los precios, por no decir casi todos los precios, están fijados en función de la expectativa que ese dólar paralelo genera hoy. Entonces, ahí hay una brecha de oportunidad importante. No soy de los que creen que el gobierno que llegue tiene por delante un proceso de ajuste doloroso, etcétera, como señalan algunos economistas. Igual, no, Pablo, hay que tomar medidas de sentido común. Cuando hubo una devaluación del 20% en enero del 2014, eso se fue claramente a precios y de manera muy brusca. Sí, pero porque el déficit fiscal estaba totalmente descontrolado. Pero te doy el ejemplo contrario. En el año 2001, cuando se abandonó la convertibilidad, se devaluó el 60% y la tasa de inflación ese año fue del 3%. Te digo más, en el 2007-2008, cuando Redrado era presidente del Banco Central, se devaluó el 30%, recuerdan ustedes, frente a la crisis internacional, la tasa de inflación al año siguiente fue del 7 u 8. Es decir, porque todo depende, no del tipo de cambio únicamente, sino que depende de lo robusto de las cuentas públicas y de la existencia o no de fuertes distorsiones macroeconómicas. Hoy estamos con cuentas públicas que están hechas pomadas realmente, es decir, el déficit fiscal está subiendo mes a mes y en valores que realmente sorprenden. Por ejemplo, con respecto al año pasado subió un 130% el déficit fiscal. Entonces, claro, en un contexto de ese tipo, cualquier variación del tipo de cambio como la que ocurrió el año pasado va directamente a precios, porque además el gobierno no tiene credibilidad. Es que para resolver eso, vos decís, bueno, yo no creo que haya que hacer un ajuste, no me gusta hablar de ajuste, pero para resolver el problema del déficit fiscal lo que tenés que hacer es ajustar o el gasto o aumentar los ingresos, pero de alguna manera ajustar. Bueno, eso yo Porque creo la palabra que hay un enorme esfuerzo. Tenemos igual ya 30 segundos. Hay un enorme esfuerzo para racionalizar el gasto. Yo creo que se está gastando muchísimo dinero con propósitos que no cumplen ninguna función social y que no tienen ningún impacto en la vida cotidiana de los argentinos. Y yo creo que un gobierno sensato tiene que atacar sobre todo esas fuentes de gasto. Me refiero, por ejemplo, a muchos subsidios que en este momento realmente no redundan en una mejora de la calidad de vida de la enorme mayoría de los argentinos y que cuestan fortunas. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre las implicancias de la exitosa colocación de deuda
del gobierno de estos últimos días y con el análisis de lo que puede suceder en los próximos meses con la economía y algunos de los desafíos que tiene por delante el próximo gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.